maternidad es el amor más grande del mundo, es una cosa que no puedes comparar con nada, es una entrega, es inexplicable, pero también es agotador, es retador, es difícil. Claudino no pudo nacer en Estados Unidos porque mi esposo me botó mi pasaporte con la visa. Ay, chamo. De broma no me divorcié, quiero que lo sepas. Bueno, obviamente eso, o sea, Sí, claro. tú no estás preparado para escuchar una noticia como esa. Bueno, En ningún momento. estoy pensando en volver a salir embarazada y me hace todos los exámenes. Ella me dice, es imposible que vuelvas a tener hijos. Entonces Dios de alguna manera me dijo, bueno, este dolor que sufriste en el 2020, déjame resarcírtelo de alguna manera, y me mandó a mi milagrito que hoy en día tiene 8 meses. Aunque soñaba con tener hijos, hay días que quiero regalarlos. Y esto es Se Regalan Hijos. Hola, hola, bienvenidas a otro capítulo más de Se Regalan Hijos. Como saben, yo soy Sandra, mamá de 3, y hoy tengo a una invitada que tenemos muchas cosas en común, en especial el gusto por los lentes diferentes. Exacto. Adriana Doña, bienvenida, Se Regalan Hijos. Ya nos había tocado trabajar juntas. ¿Dónde están los aplausos? En línea, aquí En están. postproducción los vamos a poner. Exacto. Estoy muy feliz, Sandra, de que me hayas invitado a tu programa. Ya habíamos tenido la oportunidad de conversar en Hablando Paja, pero... Y hablamos paja, pero sabroso. Durísimo, durísimo. Pero aquí en Se Regalan Hijos, bueno, supongo que vamos a tocar otros temas más cercanos. O vamos a seguir hablando la misma paja, pero diferente. Pero en otro formato, en otro contexto. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Además, me encanta tu contenido. Me encanta el nombre del programa, Se Regalan Hijos. Cuando venía para acá, que mi esposo me dice, ¿a dónde vas? Y yo le digo, bueno, una entrevista que me van a hacer. ¿Cómo se llama el programa? Se Regalan Hijos. Dile que le regalamos este. Y que no, joven, muchas gracias. Yo le tengo 3 para regalar, pero no he conseguido salir de ellos en 1 año y medio. Qué fuerte, ¿verdad? Solamente las que son mamás lo entenderán. Sí, no, y que todavía créeme que hay mucha gente que me hace hate y que cómo es posible la bendición más grande de una madre que es los hijos, sí, pero también es la joda más arrecha. Es muy difícil. No, la maternidad es súper difícil. O sea, la maternidad es entender. Yo ponía un post en el Día de las Madres que decía, sí, la maternidad es el amor más grande del mundo, es una cosa que no puedes comparar con nada, es una entrega, es inexplicable, pero también es agotador, es retador, es difícil. Te cuestionas tantas veces. Te cuestionas y te cuestionan. Sí, exacto. Porque esa es una de las cosas que yo digo que más me patea la cara de la maternidad, que no es nada más lo que te cuestionas tú, sino es que cuando ya tú estás como aceptándote algo, o sea, ya aprendes a vivir con algo, entonces viene todo el resto a meter la cucharada en la sopa. Yo en eso yo tengo un carácter bien difícil, en el sentido de que yo soy, sí, de verdad, yo soy bien jodida para muchas cosas, pero sobre todo en el tema de la crianza de mis hijos, somos mi esposo y yo. Es decir, y ahí no se mete nadie. A mí me resbala en mantequilla, aceite de oliva, lo que tú quieras, lo que me digan. A mí me puede decir, a mí no me parece, y me lo puede decir mi mamá, que la amo con locura y la respeto muchísimo, pero hasta aquí. Yo siento, Sandra, y yo soy muy respetuosa en eso, porque de la misma manera en que no lo permito conmigo, yo puedo pensar, oye, si yo fuera mamá de ese niño o de esa niña, yo lo haría quizás de esta manera. Pero soy incapaz de ir a decirte, marica, la estás cagando, horrible. ¿Tienes tú? ¿Por qué le pegaste a ese niño? ¿O por qué te sentaste a dialogar 45 minutos con ese terrorista? Soy incapaz. Pero lo puedo... Claro, porque tú ves niños que tú dices, mire, eso es una falta de mamá terrible. Eso es una falta de casa, eso es una falta de educación, eso es una falta de tal. Pero yo soy incapaz de ir a decírselo a la mamá en la cara, porque eso será problema de ella, ella verá sus circunstancias y sus razones. Claro, cada quien ve como mejor entiende la vida. Claro, y además que yo te voy a decir, el tema de la familia, y eso es algo que yo desde el momento en el que me casé, se lo dije a mi esposo. Aquí estamos tú y yo construyendo una familia. Y tu papá y tu mamá construyeron la suya como les dio la gana. Totalmente. Mi mamá y mi papá construyeron la suya como les dio la gana. Tus hermanos hicieron la suya, mis hermanas hicieron la suya. Ahora es nuestro turno. Nos equivocamos nosotros. Ya lo veremos más adelante cuando tengamos que pagar terapia o sacarlo de la casa. Acertamos nosotros, pero yo no quiero que crezcan bajo una influencia que no sea
la de mi esposo y la mía. Y siempre se lo digo a mi hijo, al que está grande, siempre le digo, ¿tú has visto eso en la casa? ¿Tu papá o tu mamá hacen eso? No, entonces no lo hagas. Porque tu ejemplo tiene que ser este. Entonces, no, que yo escuché que... No. No, a mí no me importa lo que te escuchaste. Es aquí, es en la casa, somos nosotros. Pero sí es extremadamente difícil. O sea, es un trabajo, literalmente un trabajo que no se acaba nunca y es agotador. No tienes descanso, no tienes vacaciones, no tienes prestaciones, no tienes jubilación. Yo te estoy envidiando horrible este viaje, tía amiga. Horrible, te envidio. Bueno, pero yo me voy a Texas. Ven a Dallas y hablamos paja allá. Además, Dallas es una ciudad espectacular. Yo conozco Dallas. Yo fui a Dallas. Así que, parece que uno se mete en problemas por andarla dada, por andar en Dallas. Pero cuéntale a la audiencia, por favor, Adriana es mamá de quién en esta vida, porque Adriana tiene esta experiencia de vida como madre. Yo soy mamá de Claudino, es mi hijo mayor, que en 2 meses va a cumplir 7 años. Claudino llega a mi vida planificado, deseado y cronometrado. Claro, por supuesto. Como el primer hijo siempre. No, o sea, perdón con los demás, pero siempre el primero es así una cosa. Claudino, yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos y cuando decidimos, porque nos casamos y duramos como 1 año y medio, tú sabes, vive la vida loca, viajamos, disfrutamos. Yo estaba en un gran momento de mi carrera trabajando muchísimo. Cuando decidimos tener a Claudino y decimos, bueno, ok, nuestro hijo va a nacer en Estados Unidos, vivíamos en Venezuela. Queremos que nazca en Estados Unidos, entonces planificamos el seguro internacional y recuerdo que la corredora de seguros se sienta con nosotros y dice, ok, tienes que salir embarazada, escucha esto, tienes que salir embarazada entre octubre y diciembre. ¡Coño, qué presión! Si sales embarazada antes, el seguro no te va a cubrir. Puta. Si sales embarazada después, vas a tener que pagar una porción adicional de 6 meses. Entonces, entre octubre y diciembre para que el niño pueda nacer en Estados Unidos. O sea, pónganse a trabajar, señores. Y yo estaba embarazada ya en diciembre. Es decir, a la primera calculada, pero mi esposo decía, yo creo que no vamos a poder tener chamos porque tenemos 1 año y tú no te cuidas. Entonces le digo, no, pero es que no lo hemos buscado. Exacto. O sea, no hemos hecho la cosa como es. La diligencia, que llaman, la diligencia. Entonces, bueno, ahí cronometrado, calculado, es ahorita, es ahora, es ya. Y al mes siguiente ya estaba embarazada. Claudino no pudo nacer en Estados Unidos porque mi esposo me botó mi pasaporte con la visa. Ay, chamo. De broma no me divorcié, quiero que lo sepas. Bueno, por lo menos pudiste seguir un segundo hijo porque no cortaste nada. Porque yo espero que duerma plácidamente. No, espérate. Eso fue un peo gigantesco. Tú no tienes idea de lo que fue eso. Para mí fue horrible porque además... Claro, porque tú tenías todo fríamente calculado. Todo, hasta en el trabajo. Yo había dicho en mi trabajo, cuando me contrataron, yo estaba recién casada. A mí me contrata esa empresa llegando a la luna de miel. Yo había renunciado a Meridiano Televisión y llegando a la luna de miel hago el casting, quedo para IBC. Y cuando me contratan les digo, yo estoy recién casada y yo voy a hacer familia. ¿Eso no es problema para ustedes? No. Y cuando les digo, voy a empezar a buscar hijos, van a nacer en Estados Unidos, me voy a tener que ir a dar a luz 6 meses, no sé qué, entre que una cosa y la otra, no hay problema. O sea, todo estaba calculado y cronometrado y este señor viene y bota el pasaporte. Nos fuimos de viaje justo antes de que yo supiera que estaba embarazada, porque ya estaba embarazada, pero no lo sabía. Y él se queda en Estados Unidos, o sea, nos fuimos Panamá, México. Yo me regreso de México a Venezuela. Él de México se vino a Estados Unidos. Él se trajo mi pasaporte con la visa, como por si acaso yo me venía con él. Ajá, y aquí me lo botó. A usted lo quieren, compa. En ese momento, la embajada americana en Venezuela estaba cerrada. Para rematar. ¿Por qué no? Porque cuando las cosas van a salir mal, todo tiene que salir mal. O sea, ¿qué más mal puede salir? Ahí va. Vamos que se puede poner peor. La embajada estaba cerrada. Yo, en un momento, abren la embajada y logro sacar una visa de periodista. No de turista, sino de periodista. Pero... Que a todo el mundo se la aprueban por 5 años. A mí me la dieron por 1 mes. Ni siquiera una entrada, sino 1 mes. 1 mes. 1 mes con fecha. Pude apenas venir a comprar las cosas del bebé. Tenía que venir a trabajar también. Venía a cubrir el Clásico Mundial de Béisbol en el 17, exacto, en el 2017, el Clásico Mundial, que me fui hasta Minnesota.
embarazada, 4 o 5 meses de embarazo, pero aproveché el viaje para comprar todas las cosas Claro, y porque era llevarme. lo que uno hacía, pues uno aprovechaba el viajecito y se llevaba, pero hasta la curita. Exacto. Y terminan haciendo Claudino en Venezuela. Entonces, bueno, ese es mi hijo mayor. Después, en el 2020, tenemos una pérdida. Yo salgo embarazada, lo buscamos también, porque yo le decía, bueno, si estamos encerrados, ya es momento de buscar otro bebé. Yo creo que todos en la pandemia pensamos lo mismo. Dijimos, ya que estamos aquí, tú y yo, no hay nada más que hacer, hay una pandemia mundial, vamos a reproducirnos. Sobre todo por el hecho de que no podíamos trabajar fuera. Exacto, o sea, era el momento perfecto porque, bueno, o sea, qué mejor posparto que en estar en una la pandemia casa. y que nadie te puede visitar. Exacto. Y que nadie puede ir a besuquearte al muchachito recién nacido porque hay una pandemia mundial. Exacto. Entonces, buscamos el segundo bebé. Nos costó un poquito más, pero sin embargo salí embarazada muy rápido, como a los 6 meses ya estaba embarazada. Y resulta que cuando me llega la prueba de embarazo positiva, bueno, felices ya, por fin, mi hijo mayor tenía 2 años y medio, 3 años, felices y tal. Resulta que a las 2 semanas, o sea, yo me entero que estoy embarazada con 5 semanas de embarazo. Cuando me llega la semana 7, o sea, yo llamo para hacer la consulta con el médico, me dicen, vas a venir en la semana 10. Cuando me llega la semana 7 de embarazo, estamos positivos en COVID. Toda la familia. Mi esposo, mi niño de 3 años y yo. Fue durísimo porque nos dio COVID el original. O sea, con todos sus accesorios, como las Barbie. El primero, el original, el que nadie sabía nada. En el 2020, donde todo era desinformación. Sí, donde era, o sea, te vas a morir, fin. A mi esposo le dio muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Mi esposo tuvo a esto de irse hospitalizado. De hecho, hubo un día que se sintió tan mal que él llamó al 911. Lo atienden afuera de la casa porque ni siquiera entraban a la casa. Lo atendieron literalmente en la calle y recuerdo que eran americanos los bomberos, pero uno solamente era cubano y le dice, ¿qué sientes? Y mi esposo le dice, me siento que me voy a morir. Entonces, dame los síntomas y tal. Entonces le dijo, mira, yo creo que los síntomas que tienes son normales. Si te llevo al hospital, ahí sí te vas a morir porque te van a aislar, vas a estar solo. Es horrible el hospital. Sí, claro. Aguanta aquí. A menos que tengas una condición muy, muy grave, no te vayas al hospital porque no vas a salir. Entonces ahí mi esposo como No. O sea, esos son el tipo de cosas que yo al COVID no le agradezco. Que se tranquilizó y bueno, y ahí nos sobrepusimos, pero a mí me dio COVID 5 semanas. O sea, yo duré 5 semanas dando positivo en COVID. Claro, tenías el virus ahí encerrado, circulante dentro de la casa y por supuesto era reinfección con reinfección con reinfección. A mi esposo y a mi hijo les dio como por 3 semanas, pero a mí me dio por 5 semanas. Entonces, mi angustia y mi mortificación era el bebé. Claro. Nadie sabía nada. Por fin que cuando llamo, o sea, la última prueba que me hacen positiva, ya teniendo 5 semanas dando positivo de COVID, el médico que me las hacía era un médico venezolano y me dice, ya no contagias. Ya es imposible que contagies. Sí, ya era demasiado tiempo. Era demasiado tiempo. Y yo le digo, yo necesito saber cómo está el bebé. Me dijo, vete para tu ginecólogo. Y yo, que Dios me perdone, fui al ginecólogo con mi gran máscara. ¿Usted ha dado positivo en COVID en los últimos 14 días? No. Atiéndanme porque yo necesito saber cómo está mi bebé. Esa primera consulta fue durísima porque, sabes que aquí primero no es el médico, es una asistente que te está haciendo el eco, la mujer no habla, porque esa es la mala costumbre de la gente gringa que no habla. Eso yo no sé, o sea, de verdad, yo las admiro profundamente a todas las que tienen hijos en este país porque, o sea, para mí eso sería... Es horrible. Es horrible. Es horrible. Entonces, ella me está haciendo el eco, yo veo que se queda callada y en un momento me dice, ¿tú hablas inglés? Y yo le digo, sí, el médico tiene que hablar contigo. Buscan el médico, me pasan un teléfono, un doctor que no era mi doctor, era otro señor, y me dice, mira, estamos viendo una medida que no está bien, la medida de la nuca con la pared pélvica, no sé qué, no está bien y esto nos da un indicio de que hay probabilidades de que el bebé tenga síndrome de Down. Bueno, obviamente eso, o sea, Sí, claro. tú no estás preparado para escuchar una noticia como esa. Bueno. En ningún momento. En ningún momento. Entonces no importa, me quedo callada.
bajo. Yo recuerdo que no tienes que ir a tal médico, no sé qué, tal. Cuando bajo empiezo a llorar, mi esposo estaba en el carro, me monto en el carro, él se puso pálido cuando me vio llorando. Sí, dijo, algo no está bien. Algo no está bien, entonces ahí le dije, el bebé tiene síndrome de Down. Yo siempre dije el bebé sin saber el sexo y era varón. El bebé tiene síndrome de Down, ya yo lo daba por sentado. Yo sabía que no era una probabilidad, sino que era una realidad. Sí, claro. Y te lo digo de una vez, yo lo voy a tener. Fin. Pasaron muchas cosas, pasaron muchísimas cosas porque nadie me sabía decir hasta qué punto el COVID le afectaba al bebé. Sí, porque en ese momento era absolutamente incierto todo, sobre todo en bebés en desarrollo. Sí. Si no había mayor descubrimiento en cuanto al padecimiento de un adulto o de una persona adulta o un niño pequeño, me imagino que... Fue muy duro, pasaron muchas semanas muy fuertes y recuerdo que me hicieron cualquier cantidad de exámenes. Fue una tortura porque me hacían exámenes como si yo fuera un experimento. Me imagino. Exámenes, hasta que logré dar con una médico latina. Bueno, antes de eso, regreso a la cita con mi ginecólogo ya con mi esposo y el ginecólogo, que no volví a ver más nunca, por supuesto, me dice ese día, interrumpe el embarazo. Normal. Tienes 12 semanas, ¿para qué vas a tener un niño con problemas? Un médico súper famoso aquí, que además es el ginecólogo, el ginecobstetra de todas las actrices, misas y gente de los medios de Miami. No inventes. Súper famoso. Y yo lo miraba y decía, yo no puedo creer que este tipo me esté diciendo esto cuando yo estoy aquí escuchando el corazón de mi hijo. Sí. O sea, que lo tengo aquí en el monitor. ¿Qué tan fácil es para ti decir, o sea? Pero es que tú no puedes, pero tú eres una mujer joven, en 2 meses estás embarazada otra vez. Y yo decía, me muero. O sea, ¿cómo me vas a decir eso? Salí de ahí y le dije a mi esposo, a esta consulta no regreso más nunca. En mi vida. No recuerdo cómo llegué a la perinatóloga. Creo que de ahí me remitieron a una perinatóloga especialista en embarazos de alto riesgo. Con ella hice una química espectacular. Un día hablando con ella por teléfono, ella me llamaba por teléfono. Todos los días me llamaba. Y me decía, Adriana, salió este resultado, Adriana, pasa esto, Adriana, pasa lo otro. Y un día le digo, a mí no me preocupa la condición del bebé, porque yo lo quiero tener. O sea, eso no es un problema para mí. Él ya es miembro de esta familia y punto. Lo que yo tengo miedo es que esté sano, que esté saludable. Sí, claro. No es su condición, COVID. Claro. No, su condición no es un problema. Sí. No es el tema genético. No. Es que esté saludable. Entonces, ¿hasta qué punto el COVID le afecta? Entonces, el discurso de todos los médicos era, el COVID no llega al útero, el COVID no afecta al bebé. Entonces, ahí le digo yo a la doctora, le digo, mire, doctora, yo soy periodista. A mí difícilmente me vas a convencer con un sí o con un no. Exacto. A mí, argumentame tu respuesta. ¿Dónde están las estadísticas? ¿Dónde están las madres que han estado embarazadas en el primer trimestre, porque no en el último? Sí, de paso era el primer trimestre, que es el trimestre vital en cualquier embarazo. El primer trimestre de embarazo, ¿dónde están esas madres y dónde están esos bebés? Ella se queda callada y me dice, esos bebés lamentablemente no nacen. ¿Por qué? Porque yo le decía a ella, si yo no puedo caminar, o sea, si yo subo las escaleras y llego asfixiada al primer piso, yo que soy una gente adulta, que tengo mis pulmones desarrollados, ¿cómo me vas a decir tú a mí que el bebé no va a tener afectación pulmonar, por supuesto? O sea, en un pulmón que se está creando en un ambiente donde está latente un virus y estuvo latente por tantas semanas. Mi esposo, de hecho, 11 meses después del COVID le da un infarto. Un infarto fulminante, o sea, un infarto que por milagro de Dios y la Divina Pastora no se muere. Pero dicho por el propio médico, es un milagro que esté vivo. 99% de una arteria obstruida cuando sabíamos, porque le habíamos hecho un examen justamente antes de que le diera COVID, se había hecho un calcio score y le habían dicho tus arterias están limpias. 11 meses después de que le diera COVID, infarto. Tiene una arteria 99% obstruida, sí, por supuesto. Entonces, y hoy en día sabemos que el COVID, una de las consecuencias es cardíaca. Bueno, en el tema del bebé, la doctora en ese momento me dice, dame hasta la semana 16, vamos a examinarlo bien en la semana 16, para tomar una decisión. Volvemos al examen. Todo esto fue muy duro porque además cada examen era yo sola, por temas de COVID no podía ir mi esposo, sí. O sea... No, y tú sientes, lo sientes crecer, o sea, estás
llena embarazada. de una ilusión, estás embarazada, estás esperando escuchar un latido. Es muy duro. Entonces, bueno, llegamos a la semana 16, de nuevo, examen. El bebé estaba completamente formado, estaba físicamente perfecto, hasta que le están examinando el corazón y de nuevo la doctora se queda callada. Termina el examen, viene mi médico, mi doctora, y me dice, llama a tu esposo. Lamentablemente, yo sí le vi a ella una cara de tragedia. Me dijo, lamentablemente, el bebé tiene una cardiopatía severa. Los niños con síndrome de Down, por lo general, tienen lo que llaman el soplo en el corazón, que es un huequito que después con el tiempo se va cerrando, que no necesita operación. Regularmente no. En el caso de mi bebé tenía 2 huecos en el centro del corazón, tenía una cardiopatía severa y ella dice, esto cambia todo el panorama. Claro, no era compatible. Porque si el bebé llega a nacer, que ya es poco probable, tenemos que inmediatamente en el momento que nazca hacerle cirugía de corazón abierto, terapia intensiva. Y ahí mi esposo dice, ya no más. Ha sufrido demasiado, porque yo lo que le decía a la doctora es, yo quiero una buena noticia. Sí, claro, porque hasta ese momento todas las noticias habían sido poco alentadoras. Entonces ella me dice, yo te puedo remitir a un cardiólogo neonatal especialista. Y yo le decía, pero ¿me va a decir algo diferente? ¿Me va a dar una buena noticia? Ella me decía, no, probablemente sean peores noticias. Claro, porque va a ir más al detalle. Entonces ahí mi esposo dijo, por favor, ya no más. Has sufrido demasiado. No lo vas a soportar. Yo estaba, ya el embarazo a mí me había afectado muchísimo. Es decir, yo vomitaba todo el día, pasaba todo el día en cama, ya tenía anemia, tenía 4 meses y medio y ya la hemoglobina la tenía súper baja. Me había dado una infección urinaria, o sea, mi cuerpo estaba... Sí, claro, tu cuerpo igual no se había recuperado del COVID. No, exacto. O sea, tu cuerpo nunca tuvo la oportunidad, y todas las que hemos estado embarazadas sabemos que un embarazo desgasta el cuerpo a niveles, pero estratosféricos. Y si vienes de pasar por un COVID, que en ese momento era súper agresivo, entonces, por supuesto, tu cuerpo no había tenido la oportunidad de nada. Y entonces, bueno, en la semana 18 tuvimos que interrumpir el embarazo, el momento más duro de mi vida. Todavía hoy lloro cada vez que lo recuerdo, de las peores cosas de mi vida esa. Me lo imagino. Después mi cuerpo entró, o sea, hizo una cosa muy extraña, o sea, me costó muchísimo recuperarme. Psicológicamente no te puedo ni contar. Yo nunca había hecho terapia, nunca había ido a un psicólogo y mi esposo estaba tan desesperado, pues yo pasé semanas que no me paraba de la cama. Y no es para menos, o sea, era lo menos que podías hacer física y psicológicamente. Yo pasé semanas llorando, triste, no lavaba, no. La casa se cayó encima. El que hacía la comida era mi esposo de duras penas. Bueno, en fin. Recuerdo que la psicóloga me dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer en la vida? Trabajar. Trabaja. Haz terapia laboral. Trabaja como una loca para que no pienses. Para que no tengas la oportunidad de tener tiempo libre. Yo no estoy segura que haya sido lo mejor en ese momento, porque siento que yo fui arrastrando ese dolor. O sea, le fui echando tierrita. Ajá, exacto. Pero no lo curé. Paseando. Sí, pero no lo curé. No lo sané y no lo he sanado todavía. Cada vez que mi hijo me ve llorando me dice, ¿te estás acordando de mi hermanito, mamá? Cuando mi hijo grande, porque él lo sufrió mucho y lo vivió mucho. Pero bueno, lo cierto es que pasaron 2 años. En el 2022, mi esposo empieza, vamos a buscar otro bebé, mi hijo, mamá quiere un hermanito, mamá quiere un hermanito, mamá quiere un hermanito. Y en el momento en que yo me decido y digo, porque yo al principio le decía a mi esposo, no estoy preparada, no quiero volver a pasar por esto. No, por supuesto. Emocionalmente no estoy preparada. Mi cuerpo tardó muchísimo en recuperarse, o sea, de volver a mi peso. Yo no sé, era como todo hormonalmente estaba muy mal. Es que fue un posparto. Esa es la otra, mi reina, posparto sin bebé. Exactamente, o sea, fue un posparto y tu cuerpo no tuvo la segregación de serotonina, no tuvo ese proceso natural. Entonces, por supuesto, o sea, fue un proceso súper atropellado y aparte de todo, la parte psicológica, aunque pensemos que no, afecta muchísimo a la parte física también. Pero por supuesto. Entonces, bueno, le dije a mi esposo, déjame acomodarme todas las cosas que yo me tengo que acomodar de salud y vamos buscando al bebé.
Entonces, bueno, yo me tenía que operar del túnel carpiano de esta mano, me operé, tenía que hacerme una cirugía porque mis senos paranasales no funcionan, o sea, yo sufro de rinitis alérgica, bueno. Entonces empecé a acomodarme todas esas cosas y en el interín voy a mi ginecóloga, ya me cambié de médico, por supuesto, porque el otro señor... Sí, no, me imagino que en la vida. En la vida lo volví a ver y cada vez que alguien me dice que se ve con él, le digo, eso es un desgraciado. Punto. O sea, eso es una gente que no tiene corazón, que no tiene alma, que no... Porque una cosa es que tú lo pienses, otra cosa es que lo digas. Sí, como médico. Y sobre todo de esa forma tan cruelmente como que, bueno, pero en 2 meses vuelves a salir embarazada. Sí, no, y puedo salir embarazada a la semana si te da la gana, pero no, o sea, es una pérdida. Claro, es un luto. Muy distinto hubiera sido que él me dijera, mira, Adriana, tú eres una mujer joven, ponte a pensar, hay corres con riesgos durante el embarazo, el bebé corre con riesgos, viene saliendo del COVID, o sea... Planteártela de una forma completamente diferente y quizás tú lo hubieses pensado antes. No, es que no había manera. O sea, para mí eso no era una posibilidad, a menos que ocurriera lo que ocurrió, que el bebé no estaba en condiciones de nacer. Sí, que su condición no era compatible con la vida. Ya eso fue una decisión que no tomaste tú a la ligera. Exactamente. Y que sin embargo duele en el alma y es un dolor que lo llevaré hasta el día de mi muerte. Pero bueno. Entonces, cuando voy a otra ginecóloga y le digo, bueno, fíjate tú que estoy pensando en volver a salir embarazada y me hace todos los exámenes, ella me dice, es imposible que vuelvas a tener hijos. Todos estos números me dicen a mí que primero no estás ovulando. O sea, tú ovulas en cada ovario de 5 a 7 óvulos cada vez que ovulas. Yo tenía 1 en un lado y 3 en el otro lado. Además, eran de mala calidad. Es decir, estaban envejecidos. Sí, claro. Entonces ella me dice, no hay forma de que naturalmente quedes embarazada. Para tú volver a tener otro hijo, tienes que buscar ayuda. In vitro contigo. In vitro. Y yo, espérate un momentico, yo no voy a hacer eso. Yo le digo a mi esposo, vamos a darle. Eso sí, le digo a mi esposo, empezamos en enero hasta diciembre de este año. Un año calendario. Exacto. No más. Porque yo soy una persona yo soy muy planificada y yo me pongo fechas para todo. O sea, yo el año que viene tengo que comprar casa. Así. Punto. Yo tengo que cambiar el carro. Así. Yo tengo que conseguir esto. O sea, yo soy de metas claras, precisas y concisas y así he sido toda mi vida. No puede pasar de tal fecha para que yo consiga tal cosa. Entonces le dije hasta diciembre. ¿Por qué? Porque no quiero que esto me genere otra carga psicológica más. Y mira que fuerte. Cuando no nos ponemos fecha, es una carga emocional muy fuerte, que fue lo que me pasó a mí. Exacto. Entonces, le dije hasta diciembre. Bueno, pasamos todo ese año, no quedaba embarazada. Mónica Pascualoto, amiga de esta casa y una persona a quien quiero muchísimo, me dice un día, Adri, ve con mi médico de fertilidad. Que aparte de todo es un lindo. Y te lo digo con conocimiento de causa porque, o sea, yo llegué a escribirle por Instagram así, contándole toda mi historia como que se la estaba contando a mi vecina. O sea, y el hombre tan bello, o sea, me llamaba, me respondía. Es una belleza. O sea, todo. Me dijo, usted necesita conseguir un médico en México, o sea, que va a estar viniendo para Miami, nada, quédese tranquila. Bueno, ya vas a ver la historia con él, que fue una historia espectacular. Mónica me dice, pide la cita, me la dieron, yo la pedí en junio y me la dieron para enero del año siguiente. A mí hasta se me olvidó, mi reina. Llegamos a diciembre, yo digo, se acabó. Lo que se daba. Si Dios no quiso, ya yo tengo un hijo. Si yo no tuviera hijos, la historia fuera distinta para mí. Pero ya yo tengo un hijo, ya, capítulo cerrado. Y cuando me voy a tomar las pastillas en diciembre, nos íbamos a ir de viaje para Orlando en enero. Y mi esposo me dice, no vale, ¿para qué te las vas a tomar? No, chica, no te tomes total, eso. ni importa. Déjalo así, tal. Bueno. Nos vamos una semana para Orlando, no sé qué, regresamos a Orlando. En esos primeros días de enero se hace la diligencia, uno de estos días, pero el día que se hace, o sea, recuerdo perfectamente el momento en el que quedo embarazada, porque mi esposo me dice, tú lo hicimos bien. O sea, nos tocaba hoy. ¿Y tú? Coño, déjame ver, y reviso en la aplicación del teléfono y digo, no vale, era ayer. O sea... Ni pendiente. Ni la pegamos, pues. Sí, ni siquiera la pegamos. Se disfrutó, pero más nada. Pero se gozó y punto. Entonces, déjalo pasar. Mi cita era el 21 de enero. Voy,
llego a la cita, le echo todo este cuento y le llevo los exámenes que me habían hecho un año antes. Y él revisa los exámenes y me dice, es imposible que quedes embarazada. Yo tengo que volver a hacer estos exámenes, pero de una vez te digo que la inseminación artificial no va a hacer. Vas a perder in vitro. Vas a perder el dinero con la inseminación artificial. El in vitro, me dice él, no estoy seguro de que te den los números. Tengo que repetirte muchos exámenes. Claro, porque no había suficiente cantidad de óvulos para estimularlos. Para ver si el in vitro te da. Yo te sugiero que vayas pensando en un vientre subrogado. Es decir, un vientre en alquiler. Yo no sé, amiga, si usted cree en Dios. Yo no sé cuántas personas de las que te ven a ti creen en Dios. Yo estaba frente a él, todavía lo digo y se me eriza el cuerpo. Yo estaba sentada sola. Cuando él me dice eso, a mí me entró es algo que me ha pasado 2 veces en mi vida nada más, como una cosa que no te la puedo explicar. Y yo le digo, ¿usted cree en Dios, doctor? Y él se quedó callado. Y yo le digo, porque yo soy una mujer de fe, de muchísima fe. Y si Dios quiere, yo voy a tener otro hijo. Pero si Dios no quiere, no importa el tratamiento que usted me haga, yo no voy a volver a ser mamá. Entonces, Adriana, qué dura eres, pero por amor a Cristo. Yo, gracias a Dios, tengo un hijo. Si yo no fuera madre, yo le digo a usted, ¿a quién mato? O sea, ¿qué tengo que hacer? Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer para ser mamá? Porque cuando uno tiene el deseo, no te lo quita, pero nadie. Porque yo quería ser mamá y gracias a Dios lo logré. Pero nada de lo que usted me está diciendo, yo me lo voy a hacer. Nada. Porque yo tengo problemas hormonales. Si usted me inyecta toda esa vaina que me va a inyectar, yo me voy a morir. Sí. Y créeme que el cuerpo lo resiente y te vuelves, pero... un boleto. Y yo hormonalmente estoy destruida. O sea, ya yo venía con muchos problemas hormonales. Entonces, yo estoy aquí por complacer a mi esposo y a mi hijo. Pero no porque yo quiero. Le agradezco muchísimo, pero esto no va a pasar. Él se me queda mirando, él no me respondió y me dice, ¿cuándo te viene la menstruación? Eso fue un martes. ¿Cuándo te viene la menstruación? Y le digo, el sábado. Por favor, hazte los exámenes de sangre. Al segundo día de la menstruación, vamos a ver qué podemos hacer. Me llamas, tal. Cuando vamos de salida, él le dice algo a la secretaria. La consulta costaba $430. La secretaria me cobra 300, que por supuesto no los paga el seguro. Yo salgo de ahí súper deprimida, súper triste. Llego a la oficina con mi esposo y le digo, esto no va a pasar. O sea, olvídate de esto. Cerrado capítulo, no vamos a tener más hijos, se acabó. Y mi esposo me dice, cónchale, no te cuesta nada, hazte los exámenes, la oficina estaba al lado de un laboratorio, eran amigos míos, el presupuesto eran $800, precio médico, los exámenes de sangre nada más. Bueno, ok, déjame ver. En este país todo lo que tenga que ver con médicos es súper solidario con la vida. Es muy caro. Bueno, lo cierto, amiga, es que llega el sábado, no me viene la menstruación. El domingo no me viene la menstruación, el lunes no me viene la menstruación, el martes no me viene la menstruación y el miércoles yo digo, aquí tiene que estar pasando algo. Porque o estoy menopáusica o pasa algo. Porque yo me puedo atrasar 3 días, pero 5 días no. Me fui a la farmacia, me compré una prueba de embarazo y estaba embarazada. Entonces Dios de alguna manera me dijo, bueno, este dolor que sufriste en el 2020, déjame resarcírtelo de alguna manera y me mandó a mi milagrito que hoy en día tiene 8 meses. Y que es una cuchitura que ustedes ni se imaginan. Nuestras conversaciones últimamente se basan en bebés. Stickers. En stickers. En stickers. Me he vuelto especialista en hacer stickers de mis hijos, que son lo máximo. Entonces soy mamá, para responder la pregunta que me hiciste hace media hora. Soy mamá de Claudino y soy mamá de Martino. Pero ustedes tienen que ver a Martino porque es una cosa de verdad para comérselo de lo bello que es. Son unos muñecos y estoy muy feliz porque lo que más deseaba Claudino, mi hijo mayor, era tener un hermano. Un hermano varón, no una hermanita, un hermanito. Y yo siempre que los veo jugando, le digo, hijo, no se te olvide nunca que los sueños se hacen realidad. Así le digo yo a Jeremías. Jeremías nunca pidió un hermano. Él pedía hermanas. Imagínate.
Él ahí pedía está. hermanas. Claro, yo no sabía que iban a venir en combo. Pero de hecho, hace unos días él estaba, ¿sabes? Uno de esos días que está saturado de ser hermano mayor. Ujú. Y entonces él, no, porque mamá, ya yo no quiero, porque las niñas me molestan, no me dejan jugar. Y yo le digo, recuerda que tú lo pediste. Exacto. Y me dices, ¿para qué le mandé 2 cartas a la cigüeña? Mamá, la cigüeña se equivocó y leyó 2 veces ese correo. Qué belleza. Qué belleza, amiga. Entonces, pues sí, eso es para que vean que al final en esta vida lo único que hay que tener es fe. Fe. La fe es algo, la fe es importantísimo y hay que creer en lo que sea. Yo siempre digo, mire, usted no es católico, no importa. Religiones hay miles y usted puede creer en el lápiz, en la lámpara, en la silla, en el jarrón, en lo que sea. En el chorrito de agua de la esquina. Pero crea en algo. Tiene que haber algo que te impulse, algo que te motive, algo que tú sientas que está por encima de ti, que te guía, que te protege, porque es la única manera de uno andar más o menos encarrilado. Porque si tú andas por la vida pensando que no hay nada que te juzgue, que no importa nada, porque whatever, o sea, entonces, ¿cómo vives la vida así? Yo siempre lo digo, yo soy una persona de fe, aunque soy una persona católica, apostólica y romana, es decir, yo creo en la iglesia católica, en los santos, en todo. Yo no ando en la calle diciendo, mira tú eres... Ajá. No, nunca. Entonces, ese momento para mí fue muy extraño, pero a partir de ese día yo entendí, cónchale, quizás... Que tu fe estaba más arraigada de lo que tú misma pensabas. Y quizás tengo que hablar un poquito más. Entonces, cada vez que me toca hablar con alguien, y he empatizado con muchas personas por este tema, que me cuentan cosas de salud o que me dicen cosas, siempre le pregunto, ¿tú en qué crees? No, bueno, yo creo ¿eres católica? Y soy además respetuosísima de todas las religiones, súper respetuosa, y me encanta estudiarlas y aprender. Cuando me consigo, no, que yo soy de la iglesia del séptimo día, cuéntame más. Exacto, sí. ¿De qué va? ¿Y qué haces? ¿A qué veneras? ¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? ¿Quién te juzga? ¿Quién te ayuda? Entonces me gusta mucho aprender de otras religiones, me encanta, además me encanta aprender de las historias de la Virgen. O sea, soy como bien estudiosa en ese sentido porque, bueno, creo que es parte de la historia del universo. Pero hay que tener fe, hay que creer en que las cosas se pueden lograr. La maternidad tiene momentos en los que si no tienes fe, es muy difícil mantenerte. Sobre todo la maternidad. ¿Cuántas veces has llorado sola? Hoy o en la vida. O en la vida desde que soy mamá. Porque tú sabes que con Claudino a mí no me pasó. Quizás porque estaba más preparada desde el punto de vista logístico. Estaba en Venezuela, tenía ayuda, estaba trabajando. O sea, como que todo funcionaba. Con Martino me ha pasado tantas veces que me siento incapaz. Totalmente. A mí me pasa con las bebés. Yo digo, Dios mío, pero... O sea, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué me mandaste 2 de un solo golpe? Entonces, ¿sabes? Escuchas la voz en la cabeza de esa gente que te dice, si te los mandaron es porque puedes, coño, pero ¿y por qué no me mandaron como un manualcito, una cosa, una guía? No, una energía extra. O sea, sí. Porque hay momentos en los que digo, no puedo más. No puedo. Anoche decía, no puedo más. O sea, no me da el cuerpo. Esta mañana le decía a mi esposo, es que siento que tengo que arrastrar mi cuerpo. O sea, que el cuerpo no me da y de alguna forma... Dices, bueno, pues es que tienes que seguir, es que hay que trabajar, es que tienes que hacer esto, que tienes que hacer, tienes que seguir adelante. Y sigues, y vas como sobrellevando todo, pero es muy difícil, amiga. Pues sí, la maternidad es muy difícil. ¿Qué te parece si hablamos un poquito más de la maternidad y de los hijos en el Patreon? Claro. ¿Qué te parece? Vamos al Patreon. Pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarme una semana más. Ya ven, aquí tenemos todas las historias de la vida. Cada maternidad es tan diferente, tan única, y a veces nos quejamos de lo que nos toca vivir y no sabemos lo que está viviendo otra persona. Lo que estás viviendo, o sea, y eso no es algo de lo que tú hablas abiertamente, y te agradezco inmensamente que lo hayas compartido con mi comunidad. También, por favor, compártele tus redes y todo lo que tú haces para que, por favor, vayan y te sigan y conozcan más de todo lo que tú haces maravilloso en la vida. Ahí está, bella. Vayan a YouTube, Adriana Dongia. Adriana, el Dongia es medio complicado, pero ustedes pongan Adriana Dongia en YouTube que de alguna forma ahí va a aparecer. O Hablando Paja. Pero ahí está mi canal de YouTube. Yo hago 2 streaming live, programas en vivo a la semana. Uno va más orientado hacia el deporte, otro va más orientado hacia el entretenimiento. Me gusta mucho hablarle al inmigrante, me gusta mucho mostrar que sí se pueden lograr las cosas, ejemplos de gente que le ha echado un camión de bolas y que son exitosos fuera de nuestro país. En Instagram soy Adriana Piso Dongia, ahí hablo de todo y van a ver mucho más de mis hijos porque soy súper abierta
con todo el tema de mi familia. Me gusta mostrarla porque me siento orgullosa de lo que he construido, de mi esposo. Hay gente que es como muy reservada. Yo no, yo a mi portugués lo muestro ahí a cada rato, a la gente le encanta. Y que de paso ya vimos que lo quiere, pero por demás. Porque que lo quiere que jode. De ese pasaporte, exacto, que lo quiere que jode. Porque después de ese pasaporte yo lo hubiese mandado a... Amiga, pero es que el cuento del pasaporte te lo eché por encimita. Pero es que si me voy al detalle... al detalle de ese cuento, es una cosa que tú no sabes. Bueno, en Instagram, en X, porque ya Twitter no existe, Sí, en Tweets, en Facebook, en todas las demás, soy Adriana Piso Dongia. Y en YouTube, Adriana Dongia. Vayan, suscríbanse a mi canal, no me dejen sola. Aquí hay mucha gente, un poquito para acá. Échense, no sean Claro, egoístas, aquí. que es gratis, cónchale. Aparte de todo, lo único que tienen que hacer es darle a la campanita, suscribirse. Si lo vas a escuchar por alguna de las plataformas de audio, dejen su estrellita, su reseña. Es facilito. Así que No sean egoístas, no sean pichirres, que no les cuesta nada. no cuesta. Eso es lo más importante. No cuesta nada. Ahora en Patreon sí tienen que pagar, vamos para allá. Vamos para allá, vamos a Patreon y vamos a seguir hablando un poco más de los hijos y de todo esa fe que tenemos en la maternidad, porque la maternidad es un acto de fe, definitivamente. Pues mis amores, muchas gracias. Como saben, yo soy Sandra, mamá de 3, y esto es Se Regalan Hijos. Bye bye. Chao.